Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Basilio Sánchez. Él es contador público autorizado, especialista en lo que no nos gusta pagar, especialista en impuestos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, buenos días. Todo bien, gracias a Dios. Alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Así es, así es. Y lamentablemente casi todos tenemos que pagar. No, casi no. Toditos. Toditos. Licenciado, gracias por recibir esta invitación. Le hemos pedido que venga a explicarnos un poquito sobre un reglamento que se anunció la semana pasada, que anunció el presidente Danilo Medina. Ya habíamos visto a principios de año que se hablaba de este reglamento simplificado de tributación, y usted y yo en un programa anterior hablábamos que si era el mismo proceso de simplificación que siempre ha existido, pero que tiene unos parámetros nuevos y algunas formas de poderlo implementar o utilizarlo de forma diferente. Bienvenido a Síntesis, gracias por venirnos a hablar de qué es el régimen simplificado de tributación que acaba con el que supuestamente se beneficia a las personas y a las empresas de ciertos ingresos menores. Gracias, Michelle, muchas gracias. Poder llegar a todo el público que sigue este programa. Fíjate que la figura de los regímenes simplificados en el país el primero que se establece en el gobierno de Hipólito Mejía, con un régimen que se llamaba RES, régimen de estimación simple. Pues recogía de una manera, diríamos, muy parecida a lo que tenemos hoy, pero evidentemente en ese momento no existían una serie de figuras de controles, como por ejemplo el tema de los comprobantes fiscales, que se estableció, ya tiene prácticamente 11 años los comprobantes fiscales. De ahí entonces vino, en el gobierno de Lionel, ese régimen fue, diríamos, modificado y mejorado y se llamó PST. Proceso simplificado de tributación. De tributación, correcto. Y ahora el presidente Medina, creo que el viernes, acaba entonces de emitir lo que es el régimen de estimación simple, o sea, el RCT. Régimen simplificado de tributación. ¿Qué permite esto? ¿De qué se trata, licenciado? Hay gente que dice que pagan menos las empresas que facturan menos. Otros dicen que no, que simplifique el proceso, y es que usted va a pagar lo que tenga que pagar, pero que no tiene que estar pagando todos los meses el anticipo, ni el ITEVI, ni el impuesto sobre la renta lo paga en una sola cuota una vez al año. Hay grupos inclusive de las empresas que han dicho que es peor para algunas, sobre todo para las medianas. ¿De qué se trata el proceso en sí, de forma simple? Sí, lo que pasa es que hay que ver dos cosas en esta figura. Según lo que vemos en el decreto, lo que se persigue es simplificar, pero a ese sector MIPYME, porque ya, por ejemplo, el sector que está un poquito más arriba, o sea, el que está más organizado, está tributando en el régimen ordinario. Y, por ejemplo, una pequeña tienda, por ejemplo, de ropa, que vende, que tiene por ejemplo, un punto de venta, que factura bajo un sistema, difícilmente esta tienda pueda acogerse a este régimen, porque de alguna manera ya está en el régimen ordinario, ya está tributando de manera normal. O sea, ¿le da trabajo cambiarse ahora? Lo que pasa es que el régimen está llamado a entrar a sistema aquel que está fuera, o sea, a normalizar aquel que no está normado. Y evidentemente, por ejemplo, si usted se fija dentro de las novedades de este régimen, pues en el de ingresos solamente incluía anteriormente a los profesionales liberales básicamente, no incluía a las empresas. En el régimen de ingresos, que es hasta 8.700.000. Incluye las empresas pequeñas de servicios. De servicio, exacto. Entonces, si usted se fija, una empresa de servicio, para estar por debajo de 8.700.000, tiene que ser una empresa muy pequeña.
prácticamente... No crea, porque por ejemplo a mí me llaman unos productores de televisión, ¿verdad?, que venden servicios de publicidad y su programa factura 300, 400 mil, 200 mil, 400 mil al mes. Estamos hablando de por debajo de 5 o 6 millones de pesos al año. Una empresa que facture 500 mil pesos mensuales factura 6 millones de pesos. Todavía ese régimen de 8 millones le permite a una empresa facturar creo que 600 mil pesos mensuales. Sí, 6 por 10, sí, 700. Es correcto, Michelle. Lo que pasa es que, fíjese, que por muchas razones, personas liberales de cualquier tipo, han creado su propia empresa. por obligación, por ejemplo, a veces para tú licitar en algún proyecto, a veces un requisito es que tú seas una que tú sociedad. estés organizado. Correctamente. Entonces, más o menos es como que ese mismo profesional se constituye en una sociedad para poder entonces... Participar. Así es. Doctor, si queremos, y creo que antes de que Junior entre en el tema que tiene que ver con el proceso, no nos hable más de la comparación con lo anterior, ni con el TST, ni con los procedimientos que tenemos. ¿Cuál es el beneficio? Si cogemos los titulares, dice, Medina dicta reglamento beneficia a personas con ingresos menos de 8 millones de pesos. Y cuando es de venta hasta 40 millones. ¿De qué se trata este beneficio? ¿Me ponen a pagar menos impuestos o menos procedimientos? Ya hablando en sí de lo que usted vio. Sí, ciertamente el decreto beneficia a esos rangos diríamos, de contribuyentes, porque dentro de las cosas que son positivas es que un contribuyente acogido a uno de ellos, sea por compra o ingreso, por ejemplo, hablando del de ingreso, de 8.700.000, lo primero es que no te van a establecer una impresora fiscal, porque ya el mismo control y el mismo modelo o mecanismo de tributación no obliga a esa figura. No tiene que cumplir con toda esa obligación de mandar, de preparar todos esos archivos mensuales. Los 606, los 607, nada de eso. Nada de eso. Aunque sí obliga que cada vez que tú compres, sí pida tu comprobante fiscal, porque es una manera entonces de obligar al que me vende tenerlo cruzado. Los pagos, tienes un fraccionamiento de los pagos, o sea, no es como en el régimen ordinario, vamos a suponer en el IR1. Impuesto sobre la renta. Exactamente, o en el IR2, para personas físicas y jurídicas, que tiene que liquidar ya sea en marzo o sea en abril el 100% del impuesto. Aquí, por ejemplo, en el caso de la persona física, te lo fracciona y te pones a pagar en 2 cuotas. Y la persona jurídica... ¿Y 2 cuotas no es que hay ahora mismo? Una en marzo y una en... Sí, lo que pasa es que en el caso por ejemplo, de las compañías, entonces le dio 4 cuotas. Oh. O sea, realmente hay un beneficio porque también... ¿Y en el ITEVI? ¿Por qué dicen que no hay que pagar el ITEVI? Lo que pasa es que el procedimiento para calcular el ITEVIS se basa hay una norma que establece la tasa efectiva de tributación, que es el margen que cada sector, entre comillas, tiene de ganancia. Y para calcular el ITEVIS se le aplica entonces el margen, por ejemplo, de compras a ese si yo vendí 100,000 pesos y lo vendí con el ITEVIS, son 118,000. A esos 18, antes de yo pagarle, le rebajo los ITEVIS que yo he comprado, que están en mis compras, en mis costos, en lo que compré mi materia, lo que tenga ITEVIS, y pago en base a eso. Y lo pago un día al mes, lo que cobré el mes pasado. ¿En qué cambia eso el régimen simplificado nuevo? Ya no tiene que hacer esa operación de comprar y deducir, sino lo que hace es que te calcule el ITEVIS y te lo divide entre 12, en base a esa... ¿Los 18 enteros? Lo que pasa es que lo calcula en base a un margen. Dice, vamos a suponer, si mi margen del sector es un 7%, a mi compra, él le calcula el 7%. O sea, que te dicen a ti una estimación de lo que hubiera sido ese ITEVIS. Correctamente. O sea, que no es que yo pago el 18 de todo. No. Lo hace en base, inclusive es bastante, diríamos, es bastante beneficioso porque
estamos hablando, vamos a suponer, si mi compra son 100,000 pesos y mi margen es 7%, se supone que mi venta deberían de ser 107,000 y mi TEBI serían 7,000. El 18% de 7,000. De 7,000 y eso entre 12. Entonces, si nos fijamos, es una tasa residual muy baja y porque de lo que se trata, y lo hemos discutido en algunos programas, Michelle, es el tema del castigo, por ejemplo, de ese flujo de caja, tanto en anticipo, como ese ITEBI que vendo y no cobro y tengo que pagarlo. Usted habla del tema de que se cobre por lo devengado, no por lo percibido, el ITEBI. No, lo que me refiero es que siempre la queja ha sido en el modelo de tributación ordinario de que pago un ITEBI en el ordinario sobre una venta que no he cobrado. En este modelo se le está descargando, diríamos, de todas esas figuras de presión del flujo y lo que se le está diciendo está bien, o sea, no vamos a trabajar sobre una tasa de ITEBI ordinaria, sino sobre ese residual. Y de hecho, estamos hablando que contribuyentes que pudieran pagar de ITEBI, vamos a suponer 20,000 pesos mensual, bajo este modelo, pudieran estar pagando 1,500 pesos. O sea que mucha gente se va a incluir en el proceso. Sí, así es, claro. Así es. Hábleme del anticipo. Bueno, el anticipo queda eliminado porque, y tiene sentido porque si se quiere motivar a este sector de pyme, pues evidentemente quitarle la figura del anticipo es un gran alivio. Pero eso está expresado taxativamente en el decreto. Así es. Y un dato adicional, Michelle, recuerde en los modelos anteriores, aunque quedamos de no hablar de ello, no existía la figura del impuesto de activo, que fue más reciente. Sin embargo, en esta modalidad entonces excluye la figura del impuesto de activo, pero hay que observar que excluye solamente los activos que están registrados como activos productivos en el negocio. Y tiene sentido. O sea que no sirve para las empresas tenedoras de propiedades. Si las están explotando, sí. Ok. Porque recuerde Exacto, si usted tiene una tienda, el local de esa tienda está dentro de los activos. Correcto. No paga el 1%, pero si usted tiene su casa a nombre de una propiedad, de una compañía, ese sí tiene que pagar el 1%. Correcto, así es. Porque de hecho, lo que pasa es que también tenemos que ver figuras que no tienen que ver nada con evasión fiscal. Por ejemplo, a veces usted quiere proteger su patrimonio y usted crea una compañía para tener su patrimonio. Y no tiene que ver nada eso con evadir ni nada de eso. Ahora, si me voy a acoger a este régimen y estoy bajo esa condición, evidentemente el régimen va a decir, mira, tú tienes estas 3 propiedades que no tienen nada que ver con la unidad productiva y estas entonces no entrarían como una exclusión del impuesto de activo. Bueno, y una cosa, Basilio, ya me ha dicho las bondades para que la gente se acoja a este régimen simplificado. ¿Qué perjuicio tiene para las personas que se acojan? Yo pienso que el reglamento hay que verlo como positivo, porque evidentemente lo que persigue es, de alguna manera, adentrar a todo ese abanico que por alguna razón de dificultad en el modelo actual de tributación, que de hecho no es tan simple como lo ha explicado o lo ha tratado de explicar el ingeniero Magín Díaz, de que todos estos cambios simplifican. Evidentemente, a nivel de tecnología... Pero este simplifica. Este sí. O sea, me refiero a toda la estructura ordinaria que tenemos, que es bastante, si es eficiente, hay que reconocerlo, pero evidentemente hay que trabajar muchos elementos para que eso se convierta en eficiente. Por ejemplo, yo diría que el detalle de la bondad o la no bondad de esto va a estar cómo la DGI pueda darle la correcta interpretación o el debido cumplimiento a todo esto. Porque recuerde que una de las cosas que la misma y el director actual reconocía era que en el régimen anterior que tenía sus bondades, tenía una base muy baja de acogencia.
O yo participé en una conferencia que él nos habló cuando hablaba de esto y de la facturación electrónica, de los modelos de facturación electrónica, y decía que de 60 y pico de mil empresas solo se habían acogido 1000 y pico. Así es. Que la gente no, existiendo el régimen simplificado. Sí, así es. Yo creo, Michelle, que hay cosas que evaluar en todo esto. Primero, en el régimen anterior fue abusado. Por ejemplo, si notamos, Junior, dentro de las limitaciones que colocan, por ejemplo, o condiciones para acogerse, es que una compañía no sea accionista en otra, o sea, en la que se va a acoger, y etcétera. Y eso tiene, y yo inclusive escuchaba al viceministro de MIPYME, a Ignacio Méndez, es decir, porque recuerde que este reglamento lo anunció el presidente Medina el 27 de febrero, de que iba a salir en marzo, y salió prácticamente en agosto. Nosotros nos sorprendía porque un reglamento tan simple, entre comillas, si no iba a traer elementos muy novedosos con respecto al anterior, se tardaba tanto. Pero si usted le pregunta a Magín Díaz, él te dice, y una cosa que tiene sentido, tuvimos que ponerle cosas a ese reglamento para que la gente se acoja, porque teniendo el otro no se acogían al reglamento. O sea, el mismo tema que usted mencionó de las facilidades de pago y del ITEVI, el otro no lo tenía. A lo mejor es que el otro existía de estimación simple, por ejemplo, para los profesionales, pero para el que sabe el procedimiento en sí, este reglamento se ve desde afuera mucho más simple y mucho más beneficiosos hacia quien lo aplique. La DGI tiene que venderlo, tiene que hacerlo atractivo en el proceso. Si no lo hace atractivo en el proceso, igual las personas van a entender o van a tratar de ver fondos donde no hay, cuando realmente lo que se quiere es colocar un modelo de tributación que realmente permita o facilite el cumplimiento. Basilio, si por casualidad yo tengo dos sociedades que son socias entre sí, pero que las dos en su conjunto individual no sobrepasan los 8 millones de pesos establecidos acá, tú dices que no se pueden acoger porque son socias. Mira qué pasa, Junior. Al prostituirse el modelo anterior, muchas empresas en el Estado, Michelle, participaban bajo el modelo de compra, básicamente, que son 40 millones de pesos. Y eso, de alguna manera, pues... Pero usted lo que está diciendo es que una empresa, una gente decía, en vez de yo tener una empresa grande, yo tengo dos chiquitas. Así es. Y eso, por eso esa figura... ¿A eso le llamaba prostituirse? Sí, okay. sí. O sea, dos empresas que hagan lo mismo con la misma... Porque no está prohibido, por ejemplo, que Michelle Jacín, yo soy parte de una empresa que se llama Síntesis, ¿verdad? Ajá. Pero también soy parte de una empresa que se llama Carivisión. Una factura el programa de televisión y otros programas, y otra factura un canal y otros programas. Eso no interfiere. Porque tenemos otro tema, y fíjate cómo un tema de poca regulación en otro lado lleva a contaminar otras figuras, porque se supone que quien debe de controlar eso es compra y contrataciones. O sea, de que un accionista no esté participando en diferentes unidades de negocio en un mismo proyecto. Pero eso es a nivel de gubernamental, estamos hablando a nivel impositivo, que incluye también, Basilio, las operaciones comerciales de forma privada. Así es, pero según vemos ahí, lo que quiere controlar, y lo traigo a colación porque escuché a Ignacio Méndez decir que el reglamento no había salido porque estaban corrigiendo esa distorsión que se producía en otro lado, entonces, pero vino en el reglamento como una condición, porque de hecho... O sea, dos empresas no pueden ser socios, pero un accionista sí puede tener dos empresas. Sí, exacto, según la figura... Y se acoge, y se puede acoger. Así es. Porque lo que quiere el régimen es que tú no hagas inventos. Sí, porque por ejemplo, miren esta mesa, Junior Espinosa tiene una empresa, su empresa de producción de televisión, ¿verdad? Que es así. Y Junior Espinosa es socio de una empresa de Síntesis. ¿Verdad? Cuando nosotros constituimos este programa, los dos socios originales son Michelle Jacín y Junior Espinosa. Correcto. ¿Verdad? Es así. Y es una verdad, no
no es algo diferente. En este caso, ¿podemos acogernos o no podemos Así acogernos? es, lo que no puede estar como sociedad en la otra. O sea, la empresa de una ser socio de la otra, Correcto. como empresa. Como empresa. Ok. Licenciado, no podemos perder la oportunidad para dejar estas dos preguntas en el aire. Una nos la contesta de una vez adelante y la otra sea un poquito más explicativo, que tenemos el tiempo necesario. Primero, ¿por qué los contadores públicos autorizados son renuentes a hablarle claro a la gente y a las empresas y a las personas particulares de este tipo de proceso simplificado? Es cierto que ustedes lo ponen más difícil porque el que se acoge a esto se economiza una iguala mensual con ustedes. Por ejemplo, es verdad, estamos hablando claro. Sí, sí. Y solamente tiene que contratar un servicio de presentación anual si acaso, o Si no sabe llenarlo. si no sabe llenarlo. Y por otro lado, todo el mundo quiere saber, sea una empresa nueva o una empresa vieja con estas características, menos de 8.700.000 si vende directo y menos de 40 millones si vende servicio y menos de 40 millones si vende bienes. ¿Cómo acogerse? ¿Cuál es el proceso? Si ese contador me la pone difícil, yo tengo que ir a una planilla, registrarme para yo poder comenzar a hacer todo lo que me dice ahí. ¿Cómo yo lo hago? Según la... ¿Cómo yo me acojo? Sí, este reglamento, pues, ¿verdad? Se acaba de... No me brinque, dígame la Sí, primera sí. respuesta. Perfecto, no vamos a la primera. Yo pienso que el rol del contador es justamente bien asesorar a su cliente. Y, por ejemplo, ¿qué debe hacer un contador ahora mismo? Es evaluar su planilla de cliente y hacerle un análisis de conveniencia de si bajo este modelo le conviene, o sea, le es mejor a nivel de tributación, le ahorra algo que bajo el modelo ordinario, y presentarle a su cliente la opción de aprovechar este modelo de tributación. Porque de hecho, y la realidad es, Michelle, y por eso, Junior, hablando de las bondades, hay clientes, por ejemplo, que no pueden pagar una buena asesoría contable o fiscal. O sea, por ejemplo, estamos hablando que lo mínimo que una oficina diríamos, de cierto establecimiento pudiera estar cobrando por una iguala serían algunos 18,000 pesos. Sí, nosotros pasamos unos promedios y estamos hablando de sin asesoría, o sea, nada más manejar, presentar los impuestos, vamos a decir. Estamos hablando de entre 10 y 18,000 pesos el mínimo. Así es. Entonces yo creo que si tú eres consciente y tú entiendes que vamos a suponer, a nosotros nos llegan negocios, por ejemplo, que venden 150,000 pesos. O sea, negocios que tienen costo, tienen empleados. Entonces, cuando tú analizas, tú dices, pero ¿y cuánto se gana de 150,000 pesos al mes? O sea, vamos a suponer una tienda, un taller de hacer uniforme, por ejemplo. O sea, cuando tiene empleado, tiene compra, paga luz, paga, o sea, de 150,000. Se ganan 20 o 30,000 pesos. Correcto, y si paga 15 de una iguala, pues... Entonces yo creo que la ventaja de este régimen, claro, y hay que observar algo, Michelle, que una de las cosas que nosotros en el borrador de opinión de este reglamento, en principio colocaba como uno de los atractivos no tener contabilidad organizada, y nosotros, y se escuchó esa opinión, porque yo creo que hay que organizarse, hay que tener contabilidad. Ahora, lo que hay que buscar es la forma de que esa contabilidad o ese método de organización sea lo más sencillo posible por razones básicas. Cuando ese mismo contribuyente, ese cliente, va a un banco a solicitar un préstamo, lo primero que el banco le dice, tiene que traerme un estado financiero. Y para hacer un estado financiero hay que tener un mínimo de organización. O sea que hay que ir también creando esa condición. La base necesaria. Así es. Para acogerse, ¿qué hay que hacer? Según lo que ya conocemos de la DGI, y entiendo que lo que viene a partir de esta semana es hacerlo vía virtual o descargar los formularios de acogencia que tiene en la misma página la DGI,
y someterlo. Es bastante sencillo. Ahí no hay la empresa debe, o la persona debe de esperar alguna autorización de que ya está acogido a esto, sobre todo en el caso de que ya esté trabajando por el otro sistema. Por ejemplo, en mi caso, lo estoy poniendo de ejemplo porque es una forma fácil, que todos los meses pago el 606, el 607, el IR2, el IR3, esos formularios, y que tengo una persona haciendo todo esto. Y quiero, pero perfectamente califico en uno de los dos sectores. ¿Puedo acogerme? Así es, la DGI tiene un plazo de 15 días para emitir la opinión de aceptación. 15 días desde, o sea... Desde que solicito. Desde que la presentas. Exacto, y a partir del mes siguiente, entonces ya comienzo a operar bajo el nuevo régimen. O sea, en automático en el mes siguiente ya no sigo cumpliendo bajo el método ordinario. Una vez Cuando se habla de régimen simplificado de tributación, y se habla mucho una palabra que no voy a pagar anticipo, no voy a pagar 1% de los activos si lo pago los activos son propios de la actividad que tengo, no tengo que pagar el ITEVI, lo puedo pagar en 12 cuotas, todo muy bien. El impuesto de los empleados, cuando usted tiene un empleado que gana más de 35 mil pesos, hay que pagar lo normal, con eso no se juega. Ese es el impuesto al salario, eso ahí no hay rejuego. Usted habló algo de estimación, hablándome de los beneficios, impuestos sobre la renta, el beneficio que tiene la empresa. Cuando se dice por estimación, normalmente una empresa paga el 27% de impuestos sobre la renta del dinero que se ganó. Usted se ganó 100 mil pesos, usted le hace un cheque a la renta de 27 mil pesos. Ahora, ¿qué me permite este régimen en cuanto a la estimación de los beneficios? Un monto a pagar, como a los profesionales, se pague 50 mil pesos al año y ya olvídese de eso. Más o menos así, pero apoyado en una tabla, que es la tabla de la tasa efectiva de tributación, o sea, un listado por sector de cuál es el margen que tiene cada sector. Yo creo, Michelle, que las condiciones hoy están creadas para que ese régimen pueda tener el efecto, aunque el director dijo que no persigue recaudar, pero sí por lo menos de una buena administración de la determinación del impuesto. Por lo siguiente, ya nosotros hoy tenemos un sistema de comprobante fiscal maduro, o sea, ya prácticamente todo el que transa con comprobante fiscal. Y en los cambios nuevos le dieron una nueva numeración este año. Perfectamente. Sí. Entonces, porque por ejemplo, en el más, diríamos, el más difícil de administrar es el de compra, Junior, porque el de compra, para él determinar tu ingreso, tiene que alimentarse del reporte de tercero de todas tus compras. Y a eso le aplica, vamos a suponer, si mi margen de sector es un 8, a esa compra le aplica un 8%. Y entonces, en base a eso, él establece que un 60% de esa compra es costo, y al 40% entonces le aplica la ecuación. ¿Al final del año terminará pagando algo? Sí, siempre liquida, siempre va a liquidar. Va a liquidar impuestos. Ahora, hay algo, Michelle, que sí... Digo, sobre ganancias me refiero. Sí, bueno, sí. Ahí lo malo que tiene es que si un año tú no tienes ganancias y la tuya dice que por ese renglón tú pagas 50 mil pesos, eso se parece un poco al anticipo, tú vas a pagar 50 mil pesos. Se parece un poco al anticipo. Es como si fuera un impuesto mínimo. Claro. Es una figura de impuesto mínimo, pero va a ser generalizada. Exactamente, es una estimación. Gane o pierda. Algo que sí es bueno traer a la mesa es que este régimen, en el caso del ingreso, Junior, si te fijas, en el caso de los servicios prácticamente están todos sujetos a retención, en el caso de la persona física. Un profesional le presta un servicio, un abogado le presta un servicio y le retienen el 10% de impuestos sobre la renta. ¿Y en las empresas? En las empresas no renta, funciona entonces en el caso del ITEVI, que eso lo vamos a explicar más en un minutito. Pero en el caso, por ejemplo, de un profesional liberal que le da un servicio de consultoría
¿verdad? Una empresa le retienen el 10%. Ese 10% es una retención acreditable al final en la declaración. ¿Qué sucede? Este modelo establece ahora en esta modificación que si mis retenciones son más que el impuesto que yo liquide al final, el saldo que me quede no lo puedo pasar para el año siguiente. O sea, es como una especie de que se queda como un pago mínimo. O sea, que usted no tiene pérdidas acumuladas, por ejemplo. Correctamente. Que en este caso es el saldo, que como el saldo es una retención de impuestos en exceso y que en cualquier modelo es acreditable, en este modelo. ¿Y el ITEVI? En el caso del ITEVI, fíjese que no hay crédito en este modelo porque es lo que lo establece, como lo explicamos ahorita, de que me lo calcula sobre una prórrata de 12 meses y no, inclusive ordena que cuando yo venda... Pero sigue la compensación, ¿verdad? Del ITEVI. Ya no. No. Tú pagas en base a fijo. claro. En base a fijo, porque... entonces, Lo único que tú no pagas en base a un 18, tú pagas en base Claro. Y no lo va a pagar mensual, un- sino distribuido en Distribuido. cuotas. Sí, pero está muy bien. que obliga al que compra a que retenga el 100% del ITEVI, que esa es otra novedad en el reglamento. Obliga. Cuando, por ejemplo, una persona que está acogida al régimen simplificado, cuando le venda, por ejemplo, le vende a una persona o a una empresa, esa persona debe retener el 100% del ITEVI y pagarlo él, El que te vendió. el que compra. El comprador. Yo soy el que estoy acogido y le vendo a Síntesis. O sea, Tú no eres agente de espera, retención. Síntesis se acoge al proceso. Correcto. Y yo vengo y le vendo un anuncio a Disfármaco. Entonces yo le digo, Disfármaco, págame. Son 100,000 pesos. No, toma sus 118, nada más me va a dar los 100 y él me va a retener los 18. Correcto. Exacto. Porque una de las Pero entonces yo no voy a tener de dónde descontar. Es que eso es. Ya no hay lo compensación. Mi ITEVI en compra. Ya no hay lo descuenta. compensación. Eso fue lo Ya que lo pregunté. descuenta. Ya no tiene descuenta. compensación. Así es. Porque uno de los grandes problemas, Michelle, que existía anteriormente era que aparte de la prórrota, cuando yo vendía, entonces ese comprobante fiscal que yo vendía con ITEVI, tenía que declararlo ordinariamente. Sí, y era una contradicción, o sea, pero no me permitía adelantármelo. Era solamente pagarlo y pagar entonces la cuota mensual. Bueno, lo que no tengo que pagar por la facturación. Por Correcto. ejemplo, cuando yo le facturo a una empresa que me paga 90 días, yo pago el mes que viene el ITEVI de algo que voy a cobrar 90 Correcto, días. así es. De hecho, Michelle, yo creo, por eso cuando hablamos de la virtud de Junior, esas son de las cosas positivas desde el punto de vista del mecanismo para la sostenibilidad de una microempresa. O sea, ¿por qué? No, y de flujo de caja. Y de flujo de caja, porque al final de cuentas, si tú me pagas en 3 meses, ese es tu problema, o sea, es un problema mío de cobranza, pero un problema del fisco. No tengo problema con el fisco porque tú pagarás en el momento que Vaya a liquidar la factura. Que vaya a liquidar la factura. Bueno, Sí. licenciado, llegan muchísimas preguntas. Aquí gente, vamos a tener que hacer otro programa. Hay personas hablando de que cuando le venden al Estado, que qué pasa con el impuesto que retienen directamente, los porcentajes que descuentan directamente las facturas, que si le hacen hacer factura pro forma, que si la institución también descuenta un 5%, que todo eso si lo van a considerar dentro de este régimen simplificado. ¿Qué usted recomienda si personas que son profesionales y convertirse en compañía pequeña? Pero todo eso tendremos que hacer un programita Sí, después sí. para... Porque cuando uno escucha, sobre todo para los neófitos, uno dice, pero yo esto lo estoy haciendo mal o esto no lo estoy No, lo que pasa es que haciendo. ya tú como Y es persona también puedes someterte. Exactamente. Ya tu cédula, pasa que la gente le tiene miedo a convertir su cédula Exacto. en tu poder facturar, que tu cédula sea tu comprobante, tu RNC. Claro. Sí. El Estado va a tener que hacer... No hay letra chiquita en el reglamento, ¿verdad que no? No hay ninguna, no hay ninguna. El Estado va a tener que hacer su ajuste con respecto a darle mayor cobertura a este reglamento, porque de hecho el tema de las retenciones, Michelle, es un tema importante, porque pudiera ser que por la alta retención del Estado pudiera generarle unos saldos a favor a esas empresas en materia de renta. Okay. Y eso lo pierden. No, porque en el caso de la empresa, no, el saldo no lo perdería, por el mismo tema sobre todo en La el caso persona del Estado, física sí. En el caso de la persona física. Ya. Bueno, Le damos Licenciado, las gracias.
Vamos a tener que hacer aquí, ¿cómo se llama lo que hacen los programas de migración? Y de visa, vamos a tener que hacer uno de impuestos, ¿verdad? Para que la gente... Realmente que sí. La gente de vez en cuando hay que hacer esto. Le damos las gracias pues al licenciado Basilio Sánchez. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Antes de terminar, quiero decir que nos llega de parte de, hablando de contrataciones públicas, que hablaba el doctor licenciado Sánchez, una invitación de la Oficina de Contrataciones Públicas, invitando para la 12ª rueda de negocios, del sector público, 12ª rueda de negocios del sector público. Entre a la página de internet de compras gubernamentales, lleve una buena presentación de su negocio, participe y anímese a participar. Esta 12ª rueda de negocios está dirigida a mujeres empresarias. Usted tiene su empresa, vaya con su carpeta a esta rueda de negocio y ahí va a estar auspiciada por contrataciones públicas, y ahí usted va a encontrar los encargados de compra de las instituciones del Estado diciéndole el porcentaje que le tienen que comprar a las pymes, a la MIPYME, a las mujeres, a los hombres, los concursos, y usted va a crear un vínculo directo y le van a decir qué compran, cuándo lo compran y cómo lo compran. Entonces, esa es una forma de acercamiento entre las compras públicas, que a veces uno no sabe cómo acceder, y esto. Si usted es mujer, la 12ª rueda de negocio está dirigida a mujeres, un sector que del presupuesto le han asignado unos fondos obligatorios para poderle comprar. Ahora, usted tiene que participar, ¿verdad? Vaya a la rueda de negocio, que ahí va a conseguir presentar su empresa y conocer a todo el que tiene que ver con las compras de las instituciones públicas y cómo navegar y ver todos estos portales y estas cosas nuevas que hay para poder participar, ¿verdad? 12ª rueda de negocio de compras y contrataciones. Busque los datos para que participe. Ya usted sabe. Muchísimas gracias, licenciado. Doctor, haga esto a menudo. Bueno, cuando me inviten. No, usted no necesita, a su casa no necesita Usted lo que tiene que hacer es llamar a usar sus acciones, que no la ha usado. Muchísimas gracias, Junior, por habernos acompañado el día de hoy. Michelle, y a ustedes los despido hasta mañana, siempre y cuando el Señor así lo disponga. Chao.